Creo que todos nos hemos quejado de cómo no nos gustó el final de alguna historia, de cómo no nos gustó el desarrollo de algún personaje en una serie o de cómo no nos gustó el diseño de una app. Y es normal y está bien. Por lo general estamos juzgando todo lo que vemos o lo que usamos porque queremos que todas las experiencias que tengamos sean experiencias perfectas o experiencias de 10. Queremos tener una idea de cómo algo que vimos puede haber sido mejor o de cómo un final de una historia nos pudo haber hecho sentir muchísimo más felices. Pero a veces de lo que no tenemos mucha idea es de cómo funciona el proceso creativo que hay detrás de todo esto que vemos y usamos, o tal vez no conozcamos el proceso creativo en general y tristemente esto hace que no conozcamos nuestro propio proceso creativo. Seguramente alguno de ustedes ha pensado que pudo haber escrito un mejor final para Game of Thrones o que posiblemente pudo haber hecho algunas mejoras a Facebook para hacerlo como más funcional. Y está bien, qué bueno que tratemos de hacer mejoras en todo lo que vemos, pero ¿cuántas veces de verdad hicimos una mejora, tomamos acción y no simplemente se quedó en una crítica al aire? ¿Cuándo fue la última vez que vieron ustedes un cambio que querían ver en el mundo? A mí desde chiquito mis papás me enseñaron a crear. Cuando íbamos al cine veíamos alguna película y llegando a la casa nos ponían a hacer todos los personajes de plastilina. Cuando nos compraban algún juguete, con cartón hacíamos sus guaridas, algunos otros personajes, sus armas, y esto empezó como a desarrollar algo en mis hermanos y en mí, que nos dimos cuenta que poco a poco podíamos crear cualquier cosa que quisiéramos. Conforme fuimos creciendo, me fui siendo más fan de otras cosas, por ejemplo El Señor de los Anillos, y un día decidí hacer todos los personajes de papel. Todos los personajes de las 3 películas los hice junto con los escenarios. Y ahí me di cuenta que disfrutaba muchísimo más el proceso de crear que en sí de jugar. Como que ya el jugar era la parte final, pero todo este proceso de crear los personajes me dejaba esperando más y siempre quería crear más. Ya se imaginarán cuando salieron los 150 Pokémons, pues estuvimos semanas con mis hermanos haciendo todos los personajes de plastilina y mi mamá nos estuvo entretenidos muchísimo tiempo. Conforme fuimos creciendo, fuimos pensando un poquito más de por qué en lugar de volver a hacer estos personajes que ya conocemos, ¿por qué no inventamos unos nuevos? O por qué no, en lugar de recrear la misma historia que ya conocemos, ¿por qué no inventamos una nueva historia con nuestros juguetes? Esto podrá parecer como un proceso muy sencillo cuando eres un niño, es algo que tal vez viene como incluido en el proceso de crecer, pero ahora que somos más grandes, que hemos entrado a desarrollarnos en la parte profesional, nos damos cuenta que ha sido un avance muy bueno, porque donde otras personas ven de repente una limitante o una barrera, nosotros vemos una opción o una posibilidad de crear una solución. Yo todo el tiempo estoy tratando de crear, me encanta crear y también me gusta mucho ayudar a otras personas a crear, ya que yo experimenté este proceso creativo desde pequeño y he visto que hay personas que no lo tienen desarrollado y no saben por dónde empezar. Cuando estaba pensando de qué hacer esta plática de TED, tuve con muchas ideas, pero quise centrarlo en la parte de crear, porque seguramente varios de los que están escuchando ahorita la plática tienen alguna idea en la cabeza que quieren llevarla a la realidad, la quieren ver físicamente y por alguna razón no la están haciendo. Yo no sé qué puedo hacer, yo no sé qué es lo que estén pensando. Puede ser algo que vaya como un mejor final para una historia o posiblemente pueda ser una app o algo que nos solucione y nos ayude en nuestra vida diaria. Como por ejemplo, la mayoría de las cosas que por lo general se crean en el mundo son para algún beneficio, para hacernos la vida más sencilla. Como el creador de Uber, que él estaba traumado de que salía del trabajo cansado en Nueva York y aparte de salir cansado de su día, tenía que pelearse por pedir un taxi y poder llegar a su casa a descansar. Él decía, ¿cómo puedo yo salir del trabajo sin tener que pensar aparte que me tengo que pelear por poder llegar a mi casa temprano? Entonces, gracias a este inicio que pudo surgir por aquí, él nos dio una solución a varios que ahora es una aplicación que nos ha traído miles de beneficios. Entonces, pero luego como que la gente juzga y dice, ok, esta idea que tengo de verdad es para beneficio de la humanidad. No todo lo que se crea o no todas las ideas para crear algo tienen que ser con este beneficio. Puede ser algo tan sencillo como compartir una idea, como entretenimiento o simple diversión. Es como aquellas personas que hace 10 años empezaron a crear contenido en YouTube. Ellos no tenían ni idea que a este punto de la vida iba a ser un negocio, iba a ser tan redituable. Y de hecho, en este punto, ser creador de contenido en Internet es un tema el cual da aspiración a otras generaciones de qué es lo que quieren ser cuando sean grandes. Lo que pasa ahora con este tema es que más o menos se suben 300 horas de video al minuto en YouTube. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para destacar dentro de este mar de contenido, dentro de este mar de creadores, siendo más creativos? Es la única opción para resaltar el ser más creativos. ¿Y cómo podemos ser más creativos? Creando más, experimentando a través de crear. Tal vez yo ya no he experimentado tanto con papel y plastilina como antes, pero ahorita mis herramientas cambiaron un poco y ya son una computadora y un celular. Y me he dado cuenta que gracias al internet tenemos tantas herramientas a la mano de cómo poder crear nuevas cosas. Y siento yo y me podría atrever a decir que es cuando tal vez menos estamos creando cosas, menos nos estamos animando a crear. ¿Qué es lo que está pasando por ahí? ¿Por qué es que la gente tiene tanta información
y no le estás sacando provecho. Creo que si llegas a YouTube, tú puedes crear, y no simplemente un canal de YouTube, sino que puedes crear el hecho de decir, si quiero aprender a programar, a bailar, a cocinar, a otro lenguaje, puedo aprenderlo con el contenido que encuentro en internet, ¿no? De hecho, creo que la intención está porque el 70% de los millennials en el último año han buscado mínimo un video de cómo hacer algo nuevo, de cómo crear algo nuevo. Entonces, si la intención está, la información está, ¿qué nos está deteniendo? ¿Qué es lo que está pasando ahí que ya no fluye? ¿Será que acaso somos tan duros juzgando las obras y las creaciones de otras personas? ¿O somos tan duros juzgando todo lo que vemos y todo lo que usamos que tenemos miedo de las críticas que van a llegar hacia nosotros? ¿O será también que una vez que tenemos la idea, no sabemos cómo llevarlas a la realidad? No conocemos qué es el proceso creativo y no sabemos cómo empezar esa idea. Yo que les digo que he experimentado este proceso creativo desde chiquito, me he dado cuenta cómo yo analizo las obras de otras personas o todo lo que veo, trato de analizarlo no simplemente como una crítica al aire, sino que trato de ver el qué me puede dejar a mí. Y también analizo, es como de, ok, ¿qué será lo que habrá llevado a esta persona a tomar la decisión de llegar a este resultado? Cuando yo empecé mi canal de YouTube, la gente me decía, ¿para qué empiezas YouTube? Es una pérdida de tiempo, no vale la pena. Ahora que creo yo que está empezando a funcionar, que va tomando como un camino, la gente me quiere llegar a decir cómo debo de hacer yo mi canal. Ellos me dicen qué tipo de contenido debería de subir, cómo debería de subirlo, a qué hora, qué temas no tocar. Y se me hace muy chistoso porque toda la gente siempre quiere opinar. Pero por lo general la gente que más opina sobre el tema es gente que nunca ha editado un video, gente que no tiene un canal de YouTube y gente que posiblemente ni siquiera consuma YouTube regularmente. Entonces, ¿por qué es que nos aventamos a criticar o a juzgar o a querer dar nuestro punto de vista cuando no conocemos el proceso creativo que hay detrás? La gente ve un video arriba de la plataforma y cree que ya conoce y cree que puede decir, pero en verdad hay tanto detrás. Hay gente que ya me dice, de haber sabido que tener un canal de YouTube era tan fácil, yo hubiera hecho uno. Y es cuando te pones a pensar, ¿cuántas cosas no son tan fáciles de hacer y no las estamos haciendo? ¿Cuántas cosas son muy fáciles y no las hacemos? Y están ahí, es la posibilidad de crearlas, están ahí. Entonces, yo lo que creo es que una vez que conoces el proceso creativo, te animas a dar una crítica que es un poquito más constructiva y que aparte va acompañada de una acción creativa, que eso es lo importante. Hemos visto finales que no nos gustan en sagas increíbles y que, ¿qué pasa? Que los fans están muy tristes por el final y deciden ellos escribir su propio final. Ha tocado casos los cuales un fan escribe un gran final para una saga y por cuestiones de la vida llega a manos del autor. ¿Y qué pasa? Los autores ven y dicen, esto es muy bueno. Entonces, le dan trabajo a esta persona para que trabaje en futuros proyectos. Entonces, de esta manera, una crítica que va acompañada de una acción creativa te puede llevar muy lejos. Tal vez este es un buen inicio para empezar algo cuando nunca has creado nada, el poder cambiar algo pequeño de algo que ya existe, ¿no? Creo yo que no te tienes que inventar un mundo diferente, toda una nueva narrativa. No, simplemente cambiar aquel detalle que no te gustó de algo que ya existía. Y cómo poder empezar a crear tu propio proceso creativo. Creo yo que no se puede empezar algo desde cero, no existe todo algo 100% original, siempre nos basamos en algo para poder crear algo nuevo. Cuando yo entré a trabajar en una agencia, yo soy diseñador y en esta agencia estaba la diseñadora estrella. Siempre que había una campaña, ella era la chava que tenía las mejores ideas. Entonces yo quise acercarme a ella y preguntarle, ¿cómo es tu proceso creativo para llegar a tener este impacto en el diseño? ¿Cómo es que tú eres tan buena diseñadora? ¿Cómo lo lograste? Y ella me platicaba cómo es que una vez que tenía una idea o salía aquella idea de una campaña, ella se ponía a investigar diferentes medios y empezaba a tomar inspiración de diferentes cosas y al final cuando las unía obtenía un resultado nuevo. Entonces aquí me di cuenta que la inspiración es parte básica del crear. Entonces no te puedes tú esperar crear algo desde cero, pero puedes empezar a tomar inspiración de aquello que te gusta y empezar a fusionarlos y puedes crear cosas nuevas, ¿no? Creo yo que el proceso creativo de cada persona es muy diferente. Cada quien tendrá su propio orden en los pasos a realizar. Yo no les puedo decir el orden correcto, pero creo que la parte principal del proceso creativo es tener una idea. Y a partir de que ya se tiene esta idea, se empieza a generar este proceso y a partir de aquí también podemos agarrar inspiración. Es como pasó, por ejemplo, en el caso literario de estas historias, las cuales se desarrollaban en un mundo parecido al nuestro, pero con algún detalle un poco utópico o con un tema de ficción, ¿no? Existen casos como Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, Mi novio es un zombie, Hermosas criaturas. Todas este tipo de historias tienen una idea base, todas están inspiradas en un mismo proceso, pero al final es muy diferente tener esas historias a tener 50 historias de amor entre vampiros. Es la diferencia entre copiar e inspirarte. Y ahora lo que les decía, el proceso creativo, ustedes láncense a experimentar, conozcan esta parte de crear. Tal vez el verbo crear es algo que viene oculto en otros verbos, no es como que alguien diga, yo soy creador de pasteles o yo soy creador de diseños, pero el crear es un elemento tan poderoso que viene oculto en tantas cosas y que va más allá de todos nosotros. Yo porque creo, a mí porque me gusta crear, porque me encanta ver todo lo que tengo en la cabeza,
me encanta verlo hecho realidad. Y yo he pasado por el proceso de crear cosas tan pequeñas que me aventé a experimentar con cosas un poquito medianas y ahorita creo que es tiempo de crear cosas grandes. Uno de mis sueños, además de dar una plática TED, es el poder crear una serie de televisión, una serie que pueda llegar a muchas personas y quiero ser parte de este proceso en el cual yo pueda crear los personajes, crear la historia, crear el diseño, crear todo este ambiente. Pero yo porque me siento preparado, porque conozco tantos procesos creativos que creo que es el momento. Con lo que quiero que se queden muy marcados de esta serie, de esta plática, con lo que quiero que se queden en la cabeza es que no importa cómo, pero empiecen a crear. Empiecen a crear cosas pequeñas, no importa qué. Tal vez algún día sean cosas tan insignificantes o tan chiquitas como muñecos de plastilina y en algún punto estarán haciendo cosas tan grandes como sus sueños. Gracias.